Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con este ejemplo. Acá se quiere estudiar el efecto de la exposición postnatal a etanol en el volumen de cerebro en ratones. Veamos un poco cuál es la situación, cuál es el planteo de esta investigación y quiero que juntos identifiquemos algunas cuestiones básicas del diseño. Lo que se sabe es lo que les cuento acá, que en humanos la exposición durante la gestación al alcohol, particularmente al etanol, causa alteraciones en la conducta y cognitivas que son persistentes. Entonces, estamos usando acá un modelo animal en ratones para estudiar cuáles son los efectos a nivel del cerebro causados por esa exposición a etanol. Entonces, se usan ratones. La exposición a los ratones no es prenatal, sino postnatal, son ratones de 7 días, pero en cuanto al desarrollo del cerebro, eso equivale al tercer trimestre de gestación en humanos. Entonces tenemos 18 ratones, esos 18 ratones se los dividió en 3 grupos de igual tamaño y cada uno de estos grupos recibió un tratamiento diferente. Un grupo recibió una solución salina, así que sería el grupo control. Otro recibió etanol a una dosis de 1 gramo por kilo y otro una dosis de etanol el doble, 2 gramos por kilo. Y a los 82 días se determinó el volumen cerebral por resonancia magnética. Así que tenemos volumen cerebral medido en centímetros. Entonces vamos a las cuestiones básicas. ¿Qué dicen? ¿Se trata de un experimento o de un estudio observacional? De un experimento. Genial. Experimental. ¿Y por qué? Se le tiene que explicar a alguien por qué esto es un experimento y no es un observacional. Hay Porque tratamientos. metiendo a mano, digamos. Porque vos estás modificando las variables. Bien, a ver, dijeron, ¿por qué hay tratamientos? Pero podría ser que yo tome a todos los pacientes con cierta patología y me fije qué drogas están tomando ahora para el tratamiento de una enfermedad y hay tratamientos y no es un experimento. ¿Qué tiene que Porque vos estás asignando los tratamientos. Exacto. Yo estoy asignando y falta una cosita más para que sea exactamente la definición del experimento. ¿Cómo es esa asignación? Aleatoria. Aleatorio, al azar. Porque un médico también asigna el tratamiento a los pacientes. Cuando vienen y dicen, me duele acá, bueno, toma esto, pero eso no lo convierte en un experimento a menos que esa asignación sea al azar entre un grupo de al menos 2 drogas o 2 tratamientos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es un experimento? Porque hay una asignación de tratamientos y esa asignación es aleatoria. Esa asignación aleatoria nos permite que todas las diferencias que podemos encontrar entre estos 18 ratones, que tal vez algunos son más grandes que otros más chicos, otros tienen algún alelo que los otros no tienen, lo que fuera, las diferencias que tengamos acá nos van a quedar repartidas azarosamente en los 3 grupos. Con lo cual, si al final del día vemos diferencias en la respuesta, ¿a quién se lo vamos a atribuir? A los tratamientos, porque es la principal diferencia entre los 3 grupos. Eso es lo que nos permite, como dijeron recién, hablar de causalidad. Vamos a poder concluir razonablemente que si encontramos diferencias, esas diferencias son atribuibles a los tratamientos, cosa que no ocurre con los estudios observacionales. Bueno, genial. Entonces, ¿cuál sería la unidad experimental? No sería el Cada ratón. Exacto, Cada la unidad ratón. experimental, cada ratón. Entonces yo tengo 18 y la sorteo. ¿Y la variable respuesta? El volumen cerebral. Volumen cerebral. Cerebral, Muy bien, sí. el volumen cerebral, que es una variable de qué tipo. Cuantitativa continua. Cuantitativa. Perfecto. Es cuanti, esto es vital. Lo que estamos haciendo ahora es qué tipo de variable es vital porque eso es lo que va a definir el modelo estadístico. Es una variable cuantitativa y además es continua. Entonces, porque por ejemplo una binomial también es cuantitativa. Es cuantitativa continua, con lo cual en principio vamos a tener que decidir una distribución de probabilidades para esa variable, eso nos va a definir el modelo, y qué distribución de probabilidades en principio va a ser nuestra primer candidata. Normal. La normal. Exacto. Entonces, en principio, vamos a pensar que esta variable es razonable que siga una distribución normal. Después lo vamos a chequear, ¿no? Pero es nuestra primera opción. Variable explicatoria. Esto, variable explicatoria, variable independiente, variable predictora, son todos sinónimos. Serían la o las X. ¿Qué dicen acá? La concentración de etanol. Muy bien. La concentración de etanol, entonces, o dosis, yo creo que la llamé dosis de etanol. Entonces la dosis de etanol sería nuestra variable explicatoria.
¿Y qué tipo de variable es esta? ¿Cuál? Y porque no, ¿Cuál? ¿Cualitativa nominal o ordinal? A ver, pero si dijimos dosis, ¿podemos pensar en dosis numéricas? ¿Cómo sería? Pero podría ser también cuantitativa continua, A ver, tranquilamente. exacto, porque Porque si yo estás en un digo, continuo. si digo que mi variable es dosis de etanol, el tratamiento este A, ¿qué dosis tendría? 0. 0, ¿no? Después tengo etanol 1 y etanol 2, o sea, yo la podría pensar como una variable, perdón, por kilo, una variable cuantitativa. ¿Sí o no? Sí, categorizada, ¿no sería? Sí. A ver, y esto es fundamental, porque es la otra cuestión que nos define los modelos. De las variables respuesta nos interesa entonces, ¿qué tipo de variables? Porque eso nos va a orientar acerca de la distribución de probabilidades. Variables explicatorias, lo único que nos interesa es si se trata de una variable cuantitativa o una variable cualitativa. No vamos a hablar de distribución de probabilidades, no nos interesa si es discreta o continua la explicatoria, porque de esta no le vamos a pegar ninguna distribución de probabilidades. Entonces, y ahí hay una discusión acerca, y es medio el centro de la clase de hoy, con respecto a cómo conceptualizamos esta variable. Y quiero que pensemos, si yo la pienso como dosis de etanol, como cuantitativa, acuérdense que una variable cuantitativa, hay una relación acá que se mantiene, una relación constante, y si yo digo que un ratón recibió una dosis de 2, es correcto decir que recibió el doble de dosis de etanol que esta otra, por ejemplo. Se entiende que hay una relación numérica entre las distintas, si agregar una de 3, una de 4. O sea que esto es una escala que se mantiene y que por cada unidad implica 1 gramo más de etanol. Entonces, también lo podría pensar como una quali, dijeron por ahí. Pero una quali es como que no necesariamente una relación matemática entre los distintos valores del agua, sino hay una escala. Sería como, no le di un poco, le di mucho de etanol. Entonces, la lógica cuando ustedes modelan sería que una variable cuantitativa es mucho más rica porque me va a permitir diferenciar situaciones más precisamente. De menor nivel sería una ordinal y todavía menos sería una nominal. Entonces, nuestra primera opción acá sería trabajar a la variable explicatoria como cuantitativa. Pero después quiero que juguemos con eso, con quanti versus quali. ¿Pero están de acuerdo? Primera opción, realmente es una variable cuantitativa. Bueno, ¿y cuántas réplicas tenemos acá? 6 por tratamiento. Exacto. Acuérdense que las réplicas es la cantidad de unidades experimentales por tratamiento, no es el N total. Eso, este número es el que nos da idea de la potencia que vamos a tener al preguntarnos si hay diferencias entre los tratamientos. Bueno, muy bien. Entonces con esto podemos pensar un modelo, es decir, vamos a tratar de conceptualizar la relación entre nuestra Y y nuestra X a partir de un modelo estadístico. Bueno, ¿y qué modelos conocen? ¿Cómo podemos modelar la variable respuesta? Un modelo de regresión. Bien, un modelo de regresión, perfecto. Entonces, la idea es cómo a partir de eso, de un diseño experimental de una pregunta de investigación, lo traducimos en un modelo. En forma genérica, recordemos que los modelos son como caricaturas, ¿no? Son simplificaciones de la realidad. Un poco, está muy bueno este libro, que es muy complejo, que habla de una forma de responder preguntas a partir de selección de múltiples modelos, donde dice que no hay un modelo ganador, sino que puede haber varios que razonablemente describan el proceso, pero podemos pensar que los distintos modelos que nosotros planteemos a partir de nuestros datos son como los dibujitos de los elefantes acá, son como caricaturas, con más o menos detalle, que reflejen mejor o peor el verdadero proceso. Siempre que tengamos que elegir entre modelos alternativos, hay un principio de modelado que es el principio de parsimonia, que nos va a decir que entre modelos que expliquen aproximadamente la misma cantidad de variabilidad de nuestras respuestas, nos vamos a quedar siempre con los modelos más sencillos.
menos complejos. ¿Y qué quiere decir en un modelo que un modelo sea menos complejo? La complejidad de Que los tenga modelos. menor cantidad de parámetros. Exactamente. La complejidad de los modelos la vamos a medir con sus parámetros. Entonces, principio de parsimonia nos dice eso. A explicaciones razonablemente similares, los modelos más sencillos con menos parámetros van a ser los preferidos. Entonces, vamos a plantear nuestro modelo. Modelo, ya saben que esto es en R es bellísimo, es esto es un modelo. Entonces decimos que nuestra I, que es nuestra variable de respuesta, varía en función de nuestras, ¿no?, una o más variables explicatorias, ¿no? Los modelos que vamos a desarrollar en este curso son los modelos lineales. Todo lo que vamos a ver acá son modelos lineales. Cuando hablo de modelos lineales, atenti, porque uno dice modelos lineales y piensa en una recta, ¿no? Pero esto, por ejemplo, esta ecuación que está acá, beta 0, beta 1, ¿qué es esto? ¿Una ecuación de qué? Es no lineal. ¿Qué forma tendría si yo grafico esto? Cuadrática. Una cuadrática, ¿sí? Claro. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero esto es un modelo lineal. Y uno dice, pero eso no es esto sí es una recta, ¿no? Esta de acá, XY, y entonces yo tendría algo así, pero este de acá abajo sería XY y capaz me da según una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero este también es un modelo lineal. ¿Por qué? Porque ¿a qué llamamos modelos lineales en estadística? A modelos lineales en los parámetros. Es decir, que nos tenemos que fijar cómo están los beta, o los alfa sub i en el caso de comparación de medias. Y fíjense, no se respira la X. La X sí acá está elevada al cuadrado, pero los beta están siempre en términos aditivos. Entonces, todos estos tres ejemplos son ejemplos, y podría aparecer un X al cubo, por ejemplo, sigue siendo un modelo lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que fijarse cómo están los beta en el modelo. Miren el ejemplo de abajo. Acá el beta aparece como una potencia. Entonces, este efectivamente es un modelo no lineal. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de este tipo de situaciones en esta materia, pero recuerden que también está la posibilidad de estudiar modelos no lineales, como por ejemplo una curva de crecimiento logística o una curva exponencial, pero esos no son modelos lineales, pero sí una cuadrática, un polinomio. Un polinomio es un modelo lineal. ¿Sí? Bueno, y entonces acá tenemos las dos grandes divisiones en las que nosotros vamos a asignar nuestros modelos. Que vamos a ver que son intercambiables, vamos a ver que puedo probar una y pasar a la otra, pero quiero que queden bien definidas conceptualmente, de cómo parametrizamos el modelo. Y las dos formas son lo que vamos a llamar modelo de comparación de medias, que era lo que ustedes resolvían como ANOVA, y un modelo de regresión. Bueno, y estos dos dibujos me encantan porque ahí está realmente conceptualizado lo que pretendemos de los dos modelos. ¿Cuándo vamos para el lado de comparación de medias y cuándo vamos para el lado de regresión? Porque, por ejemplo, para estos datos de etanol, dijeron, vamos a ir por el lado de regresión, perfecto, vamos por este. ¿Cuándo iría para el otro? El modelo de regresión se usa cuando la variable explicativa es cuantitativa. Perfecto. Y ANOVA es cualitativa. Muy bien. Entonces, si nuestra X es cuanti, entonces vamos a ir por este lado, modelo de regresión. Si la variable explicatoria es quali, vamos a ir por este. Entonces, fíjense, y acá están los alfa, ¿no? Esta es como la media, vamos a repasar, esto es lo que ustedes conocen como ANOVA, acá lo vamos a llamar modelo de comparación de medias, porque vamos a ver que ANOVA en realidad es como una prueba, un test que puede aplicar tanto a esta situación como a esta otra. Entonces esto es un modelo de comparación de medias, porque realmente lo que queremos preguntarnos es si la media de estos tres grupos difiere significativamente. En un modelo de ANOVA, estas X, entonces un modelo de comparación de medias, perdón, son cualitativas, o al menos nosotros las trabajamos como cualitativas. Fíjense, en cambio acá son cuantitativas.
Fíjense, ya estamos viendo una diferencia, ¿no?, entre las dos formas de abordaje. En una regresión, nosotros vamos a tratar de hallar una relación funcional. Hay una ecuación matemática para predecir la y en función de la x, y estas predicciones nos van a permitir, por ejemplo, en una regresión, yo podría decir que espero que ocurra, por ejemplo, una dosis intermedia, ¿no? Acá tenemos 0, 1 y 2. Con una regresión yo podría decir, y a 1,5 mi modelo predice tal volumen cerebral. ¿Puedo hacer eso en un modelo de comparación de medias? No. No, no está, o sea, acá no podemos interpolar, no tengo la menor idea de qué pasa entre, porque esto no es un continuo, no es una variable cuantitativa, en cambio esta sí. Entonces, ya ven, hay una diferencia cuando estamos diciendo qué hago con la dosis, ¿la pongo quali o quanti? Bueno, si la pongo como quanti, voy a poder hacer inferencia en todo el rango de dosis estudiadas, entre 0 y 2. Como quali, no. Perdón, y otra cosa fundamental de diferencia entre los dos. Algo que vamos a ver todo el tiempo es la significación estadística de las variables. O sea, todo el tiempo nos estamos preguntando si una variable explicatoria realmente le mueve la aguja a la variable respuesta, ¿no? Esta X me sirve para explicar las variaciones de la Y. Estos tratamientos que estoy viendo acá, ¿cambian el valor de la media de la variable respuesta? Esa es nuestra pregunta de siempre. Y para eso vamos a hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Y vamos a testear eso. Pero hay algo fundamental que es lo que llamamos magnitud del efecto, que es, de alguna forma, cuantificar el efecto que tiene mi variable sobre la variable respuesta. ¿Cómo mido la magnitud del efecto en una regresión? ¿La pendiente? Exacto. La pendiente, no la ordenada del origen, la pendiente, esto es lo que me da una idea de la magnitud del efecto. Ahora la vamos a estimar a partir de nuestros datos, pero me va a decir, bueno, por cada unidad que me muevo acá en la dosis, ¿cuánto sube o baja el volumen cerebral? Eso es magnitud de efecto. Así que acá, para tener idea de la magnitud del efecto, eso es el beta 1, ¿sí? Un parámetro. ¿Cómo mido la magnitud de efecto acá? En un modelo de comparación de medias. ¿Cómo sé qué efecto le hace la dosis media? Vamos a llamar que esto es control, dosis media y dosis alta, ¿no? ¿Cómo veo el efecto de una dosis media sobre el volumen cerebral? Con la diferencia respecto de la media. Bueno, podría medirlo con esto. Matemáticamente lo que estamos haciendo ahí son los alfa i, pero ahora imagínense ustedes comunicando el resultado, ¿no? Son los investigadores con esto, quieren ver el efecto del etanol. ¿Qué diferencia de medias es la que mencionarían para evidenciar el impacto del etanol sobre el volumen cerebral? La diferencia respecto al control. Exactamente. Entonces, en un modelo de comparación de medias, nuestra magnitud de efecto es diferencia de medias. Voy a medir esta, pero también puedo ver de dosis alta a dosis baja, cuál es la magnitud, y esta diferencia entre estas dos medias. ¿Se entiende? O sea que acá nuestra magnitud de efecto va a ser delta de medias, y acá nuestra magnitud de efecto va a ser la pendiente. Claramente, en este modelo de regresión, se entiende que es más parsimonioso el de regresión. ¿Por qué digo que es más parsimonioso? Porque es una única pendiente. Exacto. Y la otra tenés tengo una diferencia de medias por cada par de tratamientos. Exacto. Entonces yo, para decir cuál es el efecto del etanol acá, solamente con esta pendiente, ya está. Pero claramente eso implica que ese efecto es constante, ¿no? Siempre el agregado de 1 miligramo más de etanol va a tener el mismo efecto. Cuando cambio de 1 a 2, este es el efecto. Cuando cambio de 0 a 1, es exactamente el mismo efecto. ¿Se entiende? Estamos haciendo un supuesto fuerte, que es que el efecto del etanol sobre el volumen cerebral es constante a lo largo del rango estudiado. Acá no hacemos ninguno de esos supuestos, pero entonces necesitamos más parámetros para describir la magnitud del efecto. Una diferencia de medias de esta dosis con el control, de la segunda dosis con el control, entre las dos dosis. ¿Se
entiende? Entonces, acá está planteado la esencia de los dos caminos con los que nosotros nos vamos a encontrar. No importa si la variable respuesta es normal o tiene otra distribución de probabilidades. Estamos hablando del lado derecho de los modelos y entonces nuestra pregunta es, ¿la X la planteo como cuanti o como quali? Si va para cuanti es un modelo de regresión, el de la derecha, con un efecto constante en todo el rango de las X. Si lo planteo como un modelo de comparación de medias, entonces mi magnitud de efecto va a ser diferencias de medias, que pueden ser distintas diferencias según quién comparo con quién. Un poco de jerga en comparación de medias, que es lo que se conoce habitualmente como ANOVA. Las variables explicatorias se conocen como factores. En regresión tenemos cuantitativas y la magnitud de efectos son pendientes, y como nos vamos a pasar en breve a modelos múltiples donde tenemos muchas X, ya no vamos a poder hablar de la pendiente, no hay una pendiente, ni siquiera tal vez ni siquiera lo podamos graficar lo que tenemos. Entonces a los betas los vamos a llamar coeficientes de regresión. ¿Sí? Y después vamos a ver que los modelos de regresión pueden también admitir variables cualitativas, pero hay que hacer un procedimiento que les voy a contar en un ratito. Muy bien. Entonces, vamos a nuestro modelo en particular. Nosotros proponemos un modelo teórico. Nuestro modelo teórico, acá tenemos la dosis de etanol, acá tenemos el volumen de cerebral, y entonces yo el modelo lo voy a escribir de esta manera, y estamos diciendo que el volumen cerebral, dijimos vamos a ir por el lado de regresión, es igual a una parte sistemática, digamos esto, dado una X tenemos un determinado valor de Y, no hay vuelta, más un error. Se dice error, la verdad que error es un bodrio, porque la palabra error, como la palabra independencia, se usa para montones de cosas distintas. Más que error, lo podemos, porque error da una connotación de que hay algo que está mal, y no, en absoluto. Lo podemos pensar como variaciones aleatorias. Variaciones en la Y, pero que no se deben a la variable explicatoria, o las variables explicatorias que estamos incluyendo en el modelo. ¿Se entiende? Esto de acá absorbe todas las variaciones que podamos tener con respecto a la media en Y, que no son atribuibles al etanol. El modelo lo podemos escribir así, y es absolutamente equivalente a esta otra forma de escribirlo, que la vamos a usar mucho en la segunda parte de la materia, donde hablo de la esperanza de E. ¿Sí? El concepto de esperanza es central, el modelado, y hablamos de esperanza como el valor medio de Y en función de la X. Fíjense que acá, no, si lo escribo así, no aparece el épsilon, porque el modelo de arriba, la forma de escribir el modelo de arriba me está diciendo que, por ejemplo, esta Y de acá, el volumen cerebral de este bicho que está acá, se explica por esta función que me va a dar este valor, ¿no? Si yo hago beta 0 más beta 1 por X, obtengo este valor de acá, que es la media de volumen cerebral para dosis de 1. Pero después este bicho en particular, porque por ejemplo era un poco más grande que los restantes, entonces su volumen cerebral es un poco más grande, pero no por la dosis, sino por una cuestión intrínseca propia. Y eso está metido acá. ¿Sí? Y este de acá también, no sé, por genética es más susceptible al etanol, y entonces su volumen cerebral se desarrolló menos. Pero todos esos bichos recibieron la misma dosis, sin embargo no tienen la misma respuesta. Eso lo está pescando acá. En cambio, esta otra forma de escribir el modelo simplemente está describiendo esta recta. ¿Se entiende? No hay error, pero lo que estoy modelando con esta recta no son los valores individuales, sino el valor esperado, el valor medio. ¿Vamos bien? Cualquiera de las dos está bien. Y asociado a la escritura del modelo, el modelo tiene que ir acompañado con los supuestos distribucionales. O sea, si yo escribo solamente esta parte, es un modelo incompleto. Tengo que escribir el modelo y qué distribución asumo para el componente aleatorio. El modelo de arriba,
¿Qué es aleatorio en el modelo de arriba? Les pregunto a usted, ¿qué es variable aleatoria? El error y Bien, la variable que mismo creo también. exacto. El error es aleatorio, lo que charlamos recién, y esto tiene que ser aleatorio. Si esto no es aleatorio, estamos al horno, no lo podemos modelar, porque a esto le tenemos que pegar una distribución de probabilidades. Es una variable aleatoria, es decir, que surge de un experimento aleatorio, sus valores no son conocidos de antemano. En cambio, la X no es aleatoria. La definimos, nosotros decidimos los valores que toma. ¿Sí? Bueno, entonces, en el modelo de arriba, el epsilon es lo que le va a conferir la aleatoriedad a la I, ¿no? Porque todo lo demás es no aleatorio. Entonces, vamos a hacer un supuesto sobre los errores, y el supuesto sobre los errores es que tiene una distribución normal con media cero y varianza constante. ¿Qué serían los errores acá? Y los errores es, para este bichito que está acá, el error de este bichito, error entendido como perturbación aleatoria, es cuánto se alejó el volumen cerebral de este bicho con respecto a lo que se esperaba para él. ¿Qué es lo que se esperaba para él? Esto. El volumen cerebral medio, una dosis de 2. Entonces, esto que está acá es el epsilon para el individuo pirulo, 10. Bueno, y acá tenemos otro epsilon, y acá otro, y así. Todos esos epsilon, fíjense que están centrados en cero, ¿se entiende? Porque son diferencias con respecto a la media de su dosis. Y decimos que esos epsilon, como si fueran las perturbaciones, no sé, en una pesada de una balanza, a veces estoy por encima y abajo, a veces por debajo del valor real, tienen una media de 0, y esto que escribí acá es que todas estas normales tienen todas la misma varianza, ¿no? La misma dispersión. Es decir, que ahí estoy haciendo un supuesto fuerte de mi modelo. ¿Qué supuesto es ese? La homocedasticidad. La homocedasticidad. Y además acá está el supuesto de normalidad, ¿no? Que es lo que ustedes estuvieron haciendo en Biome, probar normalidad y homocedasticidad. Bueno, acá lo tenemos, lo vemos. Esta es mi propuesta de modelo para estos datos. Si lo escribo de esta manera, a mi modelo, fíjense que acá esto es aleatorio, la I es aleatoria, entonces sobre la I decimos que la variable respuesta, o sea, el volumen cerebral, tiene una distribución normal, pero fíjense que acá pongo mu sub I, no pongo mu general, no hay una mu general, o sea, esta sería la mu general, pero la mu general no me interesa, me interesa la mu de cada tratamiento. Entonces, acá voy a tener una distribución de probabilidades normal con una cierta media, mu sub I, y una cierta varianza, acá otra media, pero la misma varianza, otra media y la misma varianza. ¿Sí? Esto es nuestro modelo teórico. Es el modelo que proponemos. Un modelo que implica una relación entre la variable explicatoria y la respuesta y una distribución de probabilidades para los errores o para la variable respuesta condicionada a cada tratamiento. ¿Sí? Perdón, entonces en el de arriba, la variable respuesta no debería ser también con distribución normal y todo eso. Exacto. Lo que pasa es que con esto ya lo estás diciendo, pero vos podrías decir esto con esto de acá y está bien. ¿No? Decís que I va a tener una distribución normal con una media que va a ir cambiando según el tratamiento y una varianza constante. ¿Y por qué decís que está incluido en lo otro? Porque si se cumple esto, si cada I tiene una distribución normal con una media particular, o sea, si se cumple normalidad acá, acá y acá, entonces esto se tiene que cumplir. Que los epsilon es como si a esta normal le restás esta media. Entonces vas a tener una distribución normal centrada en 0. Acá también a toda esta distribución le restás su media. Otra normal centrada en 0. Y acá lo mismo. Entonces, esto está diciendo esto. Estos son epsilon, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿estamos bien con esto? Entonces, esto que estamos charlando es fundamental para entender un modelo de regresión. Porque a esto lo vamos a complicar, le vamos a poner más X, le vamos a poner más cosas, pero esta es la idea central de qué estamos haciendo cuando proponemos un modelo teórico para entender el comportamiento de una variable. Entonces,
Los parámetros que tenemos en este modelo son, miran la ecuación, y es beta 0 y beta 1, la ordenada del origen y la pendiente, y capaz dicen, y ya está, son los dos parámetros, pero no, para poder reconstruir esto que está acá, toda esta figura, no me basta con beta 0 y beta 1, sino X e Y no son parámetros, pues son variables. Parámetros es un monto fijo, ¿no? Un único número. Entonces, mi modelo va a tener una única ordenada al origen, una única pendiente, que es el verdadero valor, el verdadero efecto del etanol sobre el volumen cerebral. X e Y son variables, Y varía aleatoriamente, X no varía aleatoriamente porque las dosis las decide el investigador. Y hay algo más que necesito para describir esto, que es la varianza, sigma cuadrado. Es otro parámetro. Si yo acá hice este dibujo, ¿no? Y acá la varianza vale, imaginemos 5. Si en vez de 5 la varianza valiese 10, ¿cómo dibujarías, por ejemplo, esta normal? No sé si está bien, pero si tiene la misma media, lo que haría es alargar hacia los costados, digamos, los extremos, ambos, ¿no? Exacto, o sea que tendríamos una distribución así. Sí, más ¿Se achatada. entiende? Más achatada. El área sería la misma, siempre es 1, el área baja la función, pero tendría, al tener mayor varianza, tengo más incertidumbre. La media es siempre la misma, pero las perturbaciones alrededor de la media van a ser mucho mayores. Siempre la misma, ¿no? Fíjense que en todos los casos está el supuesto de varianzas iguales, pero la varianza sería mucho mayor. Si la varianza es mayor, ¿qué va a pasar con el monto general de las perturbaciones aleatorias en ese modelo? Mayor también. Mayor. Entonces, esto es otra idea central de cuando nosotros modelamos, y que siempre vamos a estar evaluando en un modelo cuánto de la variabilidad de Y se explica por nuestras predictoras, por nuestras variables explicatorias, y cuánto no explicamos. ¿Sí? Se entiende que es como tener un diagrama de torta, ¿no? Y es de todo lo que varió Y, de todas las variaciones que podemos tener el volumen cerebral de ratones de 83 días, ¿cuánto de toda esa variación se debe al etanol que recibió desde el día 7? ¿Y cuánto se debe a una enorme bolsa de otras cuestiones? ¿Qué es esto? Entonces, si tenemos una varianza mayor, quiere decir que esta parte va a ser mayor. Vamos a poder explicar menos de la variación en el volumen cerebral por el etanol. Y van a pesar mucho más otras causas que nosotros no incluimos en nuestro modelo. Entonces, no nos basta con tener beta 0 y beta 1 para describir un modelo. Es una parte fundamental tener idea de esta varianza. Esta varianza, en los supuestos que vamos a ver al principio de la materia, son homocedáficas, ¿no? O sea, es la misma varianza, el mismo sigma cuadrado, acá, acá y acá. Grande o chico, pero el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos datos, los ajustamos a ese modelo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer son análisis gráficos. Entonces ahí tenemos un gráfico de dispersión, de volumen versus dosis. A la derecha tenemos un poco de estadística descriptiva. Vemos que en general se cumple la predicción, ¿no? De que a medida que aumenta la dosis de etanol, vemos que hay un menor desarrollo de volumen cerebral. Eso se podría vincular con las secuelas cognitivas y conductuales en los individuos, en otros estudios. Acá tenemos nuestro modelo y lo que hacemos es estimar este modelo. Y para estimar un modelo lineal en R, la verdad que es poesía, porque fíjense, lo único que hay que poner es volumen en función de etanol. Y le digo, ajustame un modelo lineal, LM, que es un modelo lineal que relacione volumen con etanol. Como etanol está como variable cuantitativa, por eso es fundamental que chequeen cómo ingresan las variables en R, está como variable cuantitativa, entonces automáticamente me va a estimar un modelo de regresión, el que estuvimos charlando antes. Y cuando le pido un summary, que es como un resumen de toda la estadística, me da esta salida. Todo esto que está puesto acá en R y demás y la base de datos lo tienen todo subido, eso va a ser así para todas las teóricas. Bueno, no importa si ustedes vieron regresión con Infostat, con R, va más allá del paquete, lo que quiero es que tratemos de entender qué quieren decir estas dos estimaciones que tenemos acá.
que será el 1,96 y el menos 0,44. La ordenada al origen y la pendiente, Bien. respectivamente. ¿Y qué dirían? ¿Que esto es beta 0, este número acá, y esto es beta 1? Y eso no... Beta no 0 y tiene beta 1 son parte de la- parámetros. Son parámetros. Estos son ¿Qué es? estimadores. Bien. Entonces yo les voy a poner un sombrerito, así es la forma genérica, o también lo podemos llamar B0 y B1, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Esto de acá es nuestro modelo conceptual. Y ahora simplemente lo que hice yo es sacar 6 datitos al azar de acá, 6 de acá y 6 de acá. Pero capaz los 6 me tocaron todos de acá, o no sé, fue aleatorio, ¿no? Estamos eligiendo 6 puntos al azar de cada una de estas distribuciones. Y con eso estimamos una ordenada y una pendiente, pero claramente no son los verdaderos valores. Nunca vamos a conocer los verdaderos valores de los parámetros de nuestros modelos, los vamos a estar estimando. Bueno, a ver si alguien me puede decir cómo interpretamos en contexto este 1.96, que es la ordenada al origen, es la estimación de beta 0. Sería la media del peso de los ratones cuando el alcohol que se les da es 0. Bien. Y de volumen, está perfecto lo dijiste, solamente que en vez de peso es volumen. ¿Estamos bien? Es nuestra estimación de la media de volumen cerebral a una dosis de etanol 0, lo que sería el peso cerebral normal. ¿Y esta otra? Menos 0,44. El efecto del tratamiento con etanol. Perfecto. Y concretamente, porque este número es súper relevante, ¿qué quiere decir este 0,43 negativo? Es el cambio de volumen Sí. por cada gramo por kilogramo de etanol que se le agregue. Exactamente. Esto es lo que nos permite haber metido la dosis como cuantitativa. Es una magnitud fija y nos está diciendo que por cada uno que me mueva acá, por cada gramo por kilo de etanol adicional, el volumen cerebral baja. ¿Y baja en cuánto? En exactamente 0,44 centímetros cúbicos. Eso me pasa cuando paso de 0 a 1. Y cuando paso de 1 a 2, También porque lo consideras constante. pasa exactamente lo mismo. Por eso es un modelo más parsimonioso, porque asume el mismo efecto cada vez que me muevo 1. Si esto tuviera más dosis, seguiría eso para todas las dosis, ¿no? Cada vez que aumento por cada gramo por kilogramo de dosis de etanol adicional, el volumen cerebral medio disminuye en 0,44 centímetros cúbicos. Y eso es cierto para una dosis entre 0 y 2 gramos por kilo. Eso no es menor, ¿no? Cada vez que formulamos un modelo, indicar cuál es el dominio de nuestro modelo. Yo no puedo, con estos datos, saber qué es lo que pasa para una dosis de 3, por ejemplo. Profe, tengo una consulta con los estimadores. ¿Cómo se puede saber qué tan lejos están del parámetro? Genial. Una idea que te va a dar cuán precisa es la estimación del parámetro es esta otra columnita que tenés acá, el error estándar. El error estándar te da una idea de la variabilidad en la estimación del parámetro. Y de hecho ahora vamos a ver que la forma de saber si esta estimación difiere de 0 es viendo la relación de la estimación con su error estándar. Entonces, error estándar es una forma y otra cosa que la vamos a ver la clase que viene son los intervalos de confianza, para tener idea de eso que querés saber vos. Y les estaba diciendo, el tercer parámetro que nos interesa estimar es el sigma, y eso R lo llama error estándar residual, ¿no? Es esa forma rara, pero acuérdense, este numerito de acá está estimando, vuelvo uno atrás, está estimando el sigma de estas normales, ¿sí? El desvío estándar de estas normales. Bueno, así que ahí tenemos los 3 parámetros estimados, hemos estimado ese modelo, y ahora con esto, ya lo charlamos un poquitito, que los modelos tienen supuestos, todo esto más o menos normalidad y varianza constante lo estuvimos charlando, voy a hacer referencia acá a 2 cosas más que no mencionamos, y es el supuesto de linealidad. Este es específico de regresión, y es que postula que la relación entre la esperanza de y x puede ser representada mediante una ecuación lineal.
¿sí? Ya vamos a tener una clase completa dedicada a cómo estudiar estos supuestos, qué pruebas vamos a usar, así que por ahora no le daría más bolilla. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a la parte de la inferencia, porque todo es muy lindo, estimamos un modelo, pero el siguiente paso, una vez que estime el modelo, es ver cuán relevante es ese modelo, ¿no? Si tenemos evidencias de efecto, evidencias significativas. Entonces vamos a pruebas de hipótesis. Y la prueba de hipótesis para saber si hay un efecto del etanol sobre el volumen cerebral es una prueba de hipótesis sobre beta 1, por todo lo que charlamos de antes, ¿no? Beta 1 es la magnitud la que mide la magnitud del efecto, y si beta 1 vale 0, entonces no podemos explicar el volumen cerebral según la dosis de etanol. Entonces, ¿cómo ponemos a prueba esto? Hay dos opciones que son equivalentes. Podemos hacer un test de T para el coeficiente, o podemos hacer una ANOVA. Entonces, vamos por el test de T. ¿Vieron, perdón, un cachitín, cuando hicimos el modelo? Acá aparecía un T, ¿ven? Un T y un P valor. Ya está hecho eso. Vamos a repasar un poquitito el test de T. El test de T usa una lógica de distribución del estimador. El beta 1 tiene una distribución de probabilidades. Hay una cosa muy hermosa que es el teorema central del límite, que dice que en general los dos estimadores con los que vamos a trabajar nosotros, que son beta 1 o coeficientes de regresión y diferencia de medias, tienden a una distribución normal. Eso es genial. Y nosotros vamos a estar trabajando con las pruebas de hipótesis y con los intervalos de confianza, en general con la distribución T de student. ¿Por qué? Porque si bien este estimador sigue una distribución normal, no conocemos el verdadero valor de la varianza poblacional. Tenemos un estimador de la varianza, entonces eso hace que la distribución adecuada para hacer inferencias sobre los estimadores del coeficiente de regresión, los estimadores de la pendiente, sea la T de student. Y entonces, en un T de student siempre tenemos la misma lógica, que es la magnitud del efecto y el ruido que tenemos, la imprecisión que tenemos, que es básicamente el error estándar del estimador. El error estándar de un estimador va en el denominador y en el numerador va el estimador. Entonces es como una señal ruido, ¿no? Si tengo un estimador que es muy fuerte, una pendiente muy marcada, pero tengo un montón de ruido en la estimación de esa pendiente, y probablemente ese número no difiera significativamente de 0. Y otra cuestión fundamental cuando hacemos inferencias son los grados de libertad. Acá se los puse bien genérico para regresiones múltiples, o sea, donde tengamos más grados de libertad. Los grados de libertad también lo vamos a ver con más detalle, pero tienen que ver con la cantidad de parámetros que estamos estimando para calcular esta varianza. Si yo quiero estimar esta varianza, para calcular esta varianza necesito, que se acuerdan que era esto de acá, es sigma cuadrado, es el estimador de sigma cuadrado, de la varianza de las normales que vimos en el modelo. Entonces, para estimar esta varianza, para poder sacar esto, tuve que primero estimar beta 0 y beta 1. Tuve que estimar dos parámetros para poder calcular la media de cada tratamiento y poder calcular los residuales y poder calcular la varianza. Entonces vamos a perder 2 grados de libertad. Igual esto lo vamos a repasar, pero es otra de las piezas fundamentales en la inferencia, los grados de libertad. Cuanto más grados de libertad tengamos en el error, más potencia vamos a tener para detectar efectos. Bueno, entonces, estos test estadísticos nos sirven, por eso, para cuantificar, para ver la magnitud del efecto en relación al ruido, a las perturbaciones aleatorias, y ver si el efecto es lo suficientemente grande como para descartar que sea una variación aleatoria, ¿no? Que nos dio menos 0,44, pero por azar. Eso lo hace el estadístico T. Y con eso sacamos un p-valor. Ahí está completa la salida de hace un rato. Y entonces, fíjense, acá está el T. Nos dice que la señal es 8 veces más fuerte que el ruido. Y este p-valor, con este p-valor que dicen, rechazamos, ¿no? La hipótesis nula de no efecto. ¿Se acuerdan que beta 1 igual a 0? Rechazamos esta hipótesis y entonces decimos que este número
este de acá difiere significativamente de 0. El estimador difiere significativamente de 0. Entonces eso es evidencia de que la pendiente, la verdadera pendiente poblacional, la verdadera magnitud de efecto, que no sabemos cuánto vale, no es 0. Hay evidencia de esto. En términos del problema, hay evidencia de que el etanol tiene un efecto sobre el volumen cerebral. Bueno, entonces, una forma de concluir en las regresiones sobre la magnitud del efecto es haciendo un test de T. Otra variante es hacer una ANOVA. Entonces esto es lo que quiero. ¿Cómo? Estoy haciendo una ANOVA, pero esto es regresión. Bueno, porque ANOVA es la técnica estadística. Entonces, ¿cuál es el chiste de ANOVA? Descomponer variabilidad. Esto es bien obvio, eso que estamos charlando recién, señal ruido, ANOVA lo pone, lo explicita. Entonces ustedes van a tener una tabla de ANOVA, como esta, que la vieron en Biome1 y demás, donde hay una columna que es fuentes de variación y una lista de cosas que hacen variar, elementos que yo puedo discriminar que hacen que mi variable de respuesta cambie. Entonces en el caso de regresión van a tener cuánto de la variación en el volumen cerebral se explica por las variables explicatorias, en este caso por el etanol, y cuánto no es explicado. Y fíjense que en lo no explicado, ¿qué aparece? Los residuales. ¿Sí? Todo eso hace una variación total. Entonces, la salida de ANOVA, no hay un T, acá no hay nada, es otra cosa totalmente distinta, hay varianzas. Entonces, acá es la variabilidad por el etanol y la variabilidad residual, de los residuales, que no es por el etanol. Y también hacemos una relación señal-ruido, que es el estadístico F. Variación explicada sobre variación residual. Y miren el p-valor. Es el mismo p-valor del test de T. O sea, matemáticamente hacer un test de T o hacer una ANOVA en regresión, estamos haciendo exactamente lo mismo. De hecho, si a este número le sacan la raíz cuadrada, les va a dar el T de la diapo anterior. ¿Sí? Así que son dos pruebas equivalentes, podemos optar por cualquiera de las dos. En R, el test de T se saca con summary y el ANOVA con la función ANOVA, ANOVA del modelo. Bueno, listo, regresión, ¿se entendió regresión y todo lo que implica un modelo de regresión? Ahora pasamos a este otro caso, misma pregunta, efecto del etanol, pero ahora tenemos otros tratamientos. Solución salina, etanol 1 gramo por kilo o vino tinto con la misma concentración de etanol. O sea, ver el efecto no solamente del etanol, sino de algo más parecido a lo que se quiere ver que pasa en humanos, que es el efecto de la ingestión de vino. Mismo, o sea, el vino tiene etanol 1 gramo por kilo. Bueno, ¿qué cambia de todo esto? La unidad es la misma, la variable de respuesta es la misma, variable explicatoria. Cualitativa. Bueno, ¿y cuál es? Vamos a ponerle un nombre. Solución con la que se trata al Muy animal. bien, perfecto. Yo la voy a llamar tratamiento. Y que tiene 3 situaciones posibles, ¿no? Que sería una solución salina, que sería el control. Después tenemos etanol y tenemos vino tinto. ¿Sí? ¿Y de qué tipo es esta variable? ¿Cuál? Es una variable quali. Acá no hay ninguna relación, esto no es el doble de esto, ¿se entiende? Que ahora son compartimentos estancos. Entonces, ¿cómo modelamos estos datos? Comparación de medias. ANOVA. Lo que antes llamábamos ANOVA, ahora lo llamamos comparación de medias, un modelo de comparación de medias, el primero que habíamos planteado, este de acá. Entonces, parametrizamos de otra manera porque ahora nuestra variable explicatoria es cualitativa. Entonces hablamos de los alfa I. Los alfa I son los efectos de cada uno de los tratamientos. Entonces acá tenemos, es la diferencia con respecto a la media global, ¿no? Entonces tenemos un alfa I que es cuánto se mueve la media del control con respecto a una media general, cuánto se mueve, este es el alfa para el etanol y este es el alfa para el vino tinto. Estas distancias, estas pequeñas distancias, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo podemos plantear así o lo podemos plantear a nivel de la esperanza. Los supuestos son los mismos.
es exactamente lo mismo, así que lo que cambió es esta parte de acá. ¿Sí? Y cambió también que si esto es control y esto es etanol, obviamente mis conclusiones van a ser sobre estos 3 niveles. No voy a poder hablar de ninguna otra cosa. Bueno, ¿y qué pasa con los parámetros? Yo les puse acá que tengo 4 parámetros. Porque vamos a tener las 3 medias, yo tengo que estimar las 3 medias, o una media y 2 alfa sub i. Para entender esto necesito esta media y esta media, y además, como siempre, necesito la varianza. ¿Sí? Así que este es un modelo de 4 parámetros, es un modelo más complejo que el anterior. Con los supuestos es exactamente lo mismo, salvo que se cayó linealidad, porque ahora no estamos asumiendo una relación lineal, una recta o lo que fuera. ¿Sí? Y la magnitud de efecto ahora es diferencia entre las medias de los tratamientos, como ya habíamos mencionado. ¿Y cómo hacemos inferencia? Una vez que tengo planteado el modelo, ¿cómo respondo si existe efecto del etanol sobre las medias del volumen cerebral? Es decir, si los alfa sub i son todos 0, o si al menos uno es distinto de 0, ANOVA. Acá no tengo test de T. Esto solamente se responde con una ANOVA, con la misma lógica de particionar la variación. Y acá tenemos el ANOVA, pero tiene otra lógica, ¿ven? Entre tratamiento, tiene otra lógica en cuanto a los números y más, pero conceptualmente es lo mismo, estamos particionando. ¿Cuánta variación en el volumen es variación impuesta por el tratamiento y cuánto es variación aleatoria? Y también sacamos un estadístico F, y acá tenemos el estadístico F, y acá tenemos esta parte de acá, los cuadrados medios residuales o cuadrados medios del error. Esto que está acá en la tabla de ANOVA es nuestra estimación de sigma cuadrado. Bueno, ¿y qué dicen con este P? Se rechaza la hipótesis nula y hay al menos un tratamiento que difiere del resto. Exacto. Ahora habría que hacer los contrastes. Exactamente. Ven que esto no se cierra solo como es regresión. Regresión hacíamos el summary y ya estaba, o la ANOVA y ya estaba. Acá esto es una prueba de hipótesis global, que me dice, bueno, por lo menos uno de los tratamientos difiere. No me dice quiénes, si tengo 10 tratamientos, puede ser que uno solo difiera del resto. Entonces esto implica que acá no se acaba y hay que hacer comparaciones, que yo hice acá, ya lo vamos a repasar, con las letras de significación. Hice un Tukey. ¿Y qué quiere decir esto? ABC. Que todas son distintas entre sí. Exacto. Que tenemos evidencias de diferencias significativas entre las 3. Y particularmente, con respecto, ¿es el etanol? ¿El vino tiene algún efecto? ¿Qué dicen? El vino parece tener menos efecto que el etanol. Exacto. O sea que eso, ¿qué sugiere? Porque la dosis de etanol es la misma. Hay algo en el vino que está contrarrestando o impidiendo que el etanol tenga el efecto que tiene cuando está solo. Exactamente. ¿Lo ven todos? Porque entre estos dos hay diferencias significativas y la media del volumen cerebral, esto es lo que debería ser. Los dos tienen efecto, en los dos se disminuye el volumen cerebral, pero acá menos, significativamente menos. Así que algún compuesto del vino o alguna relación entre el etanol y algún compuesto del vino que hace que el efecto sea menor. Bueno, ¿listo? Entonces presentado en regresión y comparación de medias y las formas de ver la significación. Bueno, y ahora quiero que hagamos un salto y es si lo que acabamos de ver, que era un modelo de comparación de medias, lo podríamos resolver mediante una regresión. Esto ahora les puede parecer que es un perno y para qué queremos ver eso, ya nos cerró con comparación de medias, con el alfa y qué sé yo. Bueno, pero esto lo vamos a necesitar mucho porque vamos a ver que a medida que tenemos situaciones experimentales u observacionales más complejas, vamos a tener mezcladas en nuestro repertorio de variables explicatorias, variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces ahí ya no es obvio, ¿no? Si es todo cuanti, es regresión. Si es quali, nos vamos por comparación de medias. Pero ¿qué pasa si tengo mezcla de los dos? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, la forma de resolverlo es mediante regresión. Pero regresión ya vimos que la X tiene que ser numérica. Yo no puedo poner
en la cuentita no puedo poner la palabra vino, porque no puedo multiplicar, no puedo resolverlo como una regresión. Entonces hay que hacer una transformación, una operacionalización de las variables, que es otro concepto, que esto sí estimo que es nuevo para todos, pero que lo necesitamos para abordar modelos más complejos, que es convertir las variables cualitativas en variables numéricas, que no es la pavada de pasar la letra a un número. Vamos a ver que es un poco más complicado, y eso implica generar lo que se conoce como variables auxiliares, indicadoras o variables dummy. Todas estas son sinónimos. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo una variable cualitativa modelarla como si fuera una regresión, como si fuera cuántica. Bueno, para eso vamos a trabajar este ejemplo donde estamos todos de acuerdo que la variable explicatoria era cualitativa, recién lo hicimos. Y acá tenemos los datos de la y. Esta es nuestra x y esta es nuestra y. Entonces, yo quiero convertir esto en algo numérico. Una primera opción, berreta, sería ponerle 1, 2, 3. ¿No? O 0, 1, 2, no importa. Bueno, hacer eso está mal. Y hacer una regresión con eso, ¿no? Yo le pongo, vamos a ponerlo mejor, 0, 1 y 2. ¿Por qué está mal? Si yo estoy haciendo lo que se pretendía, que es que la x sea cuantitativa. Y porque si yo pongo 0, 1, 2, ¿qué dijimos cuando hacemos una regresión? ¿Qué asume el modelo de regresión? Que 2 es el doble de 1. ¿Se entiende que hay una relación numérica entre esto? Imagínense que tuviera un cuarto tratamiento, lo que fuera, es como que asumo que si por ejemplo el 2 le tocó el control, es el doble de efecto, o yo propongo el doble de efecto que ponerle vino tinto. Entonces no está bien hacer esto. No es esta la forma de convertir una variable cualitativa en una variable cuantitativa para hacer una regresión. Lo que vamos a hacer, la forma correcta, es generar esto que les decía, variables indicadoras. Vamos a generar una variable que se llama etanol, otra vino tinto y otra control. Y entonces, fíjense, la variable etanol es una variable cuantitativa que va a tomar solo dos valores, 0 y 1. ¿Cuándo le vamos a poner 1? Cuando el bicho recibió etanol. Todos los otros casos va a ser 0. La variable vino tinto, lo mismo, 0 y 1, 0 para cualquier tratamiento que no sea vino tinto y 1 para el vino tinto. Y control, lo mismo. ¿Vamos bien? Entonces tenía 3 niveles, generó 3 variables, todas dicotómicas, 0, 1. Ahora bien, cuando miro esto, en realidad, una de las 3 está de más, porque es redundante, no la necesito. Porque, miren, y de hecho estas son las 3 variables, la que voy a volar es la del control. ¿Por qué? Porque fíjense que si me quedo solamente con estas 2 variables, si un bicho tiene un 1 para etanol y un 0 para vino tinto, ¿qué significa? Que recibió el tratamiento con etanol. Si tiene 0, 1, recibió vino tinto. Y si tiene doble 0, quiere decir que recibió el tratamiento control. ¿Se entiende? Entonces, Sí. la lógica para convertir una quali en variables indicadoras es, vamos a tener tantas variables indicadoras como el número de niveles menos 1. Si yo tenía 4 tratamientos, voy a necesitar 3 dummy. Si tenía 2 tratamientos, voy a necesitar una dummy. Y el grupo, el nivel que no quedó como dummy, ese que quedó afuera, es el que vamos a llamar el nivel de referencia. El nivel de la que queda como referencia puede ser algo arbitrario o puede tener, me puede interesar. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos tratamientos, el control es el que es más piola ponerlo como nivel de referencia. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, la idea central es, quiero hacer una regresión con variables cualitativas, ¿se puede? Sí. ¿Qué hay que hacer? Generar variables indicadoras. ¿Cuántas? Y la cantidad de niveles que tenga mi categórica, mi cualitativa, menos 1. Y ahora, lo más interesante, quiero que vayamos acá, que es cómo escribo el modelo. Este es un modelo donde tengo 2x ahora. Son 2 variables distintas, una es etanol y otra es vino tinto. Entonces, ven acá arriba, lo escribí como beta 0 más beta 1 por etanol más beta 2 por vino tinto.
Esta sería x1, x2, ¿sí? Y una vez que tengo escrito esto, ven que es numérica la variable, o sea, no estoy haciendo nada raro. Quiero que veamos qué pasa cuando yo, este es mi modelo, estimo este modelo, y quiero estimar la esperanza para los individuos que reciben el tratamiento control. Si yo estoy calculando la esperanza para el control, ¿qué le pasa a la variable etanol? ¿Cuánto vale la variable etanol? 0. 0. Pero, Entonces este término se me va. ¿Cuánto vale la variable vino tinto? 0 también. 0. Entonces, ¿qué me queda? Que beta 0, en este engendro que estamos haciendo, que es modelar variables cualitativas como cuantitativas, beta 0 va a ser estimación de la medida del control. Y de la misma manera, fíjense que si se trata de etanol, si estoy calculando la esperanza para el etanol, ¿qué va a pasar con el etanol? Y vino tinto va a valer 0. Entonces me va a quedar beta 0 más beta 1, por 1, ¿no? Etanol va a valer 1, ¿se entiende? La variable es 0, 1, entonces esto facilita, me va a quedar beta 0 más beta 1. Y si estoy modelando vino tinto, etanol va a valer 0, 0 por el beta se me va, y vino tinto va a valer 1 por beta 2, beta 2. ¿Lo ven todos? Entonces, yo voy a ajustar una regresión, voy a tener estimados 3 parámetros, beta 0, beta 1 y beta 2, pero van a querer decir cosas muy distintas con respecto a un modelo de regresión. El beta 0 va a ser la media de la referencia, del tratamiento de referencia, el que no quedó comprendido en las variables indicadoras. ¿Y beta 1 qué es? ¿Sería el coeficiente de regresión de la DAMI de etanol? Sí, pero en términos de este problema, ¿qué me diría beta 1? Si beta 1 me da 10, ¿qué quiere decir? El ¿No me efecto muestra del el cambio etanol generado por el agregado de etanol? ¿Con respecto a quién? Al control. al control. Exacto. Esta es la medida del control y todo esto es la medida de etanol. Entonces, ¿qué es esto? Es el efecto de este tratamiento, el efecto del etanol. Se entiende que los beta ahora son diferencias de medias. Este beta 1 va a ser mu de etanol menos mu del control. Y esta de acá va a ser mu de vino tinto menos mu de control. Siempre es con respecto al control. ¿Sí? Lo que antes eran pendientes, ahora en realidad es una pendiente, pero entre dos números, entre 0 y 1 que están ahí. Es una diferencia de medias. ¿Estamos? Entonces, este modelo de acá es un modelo de 4 parámetros también. Beta 0, beta 1, beta 2 y sigma cuadrado. Este modelo y el modelo que planteamos hace un rato, que era el modelo de comparación de medias con el ANOVA, son exactamente iguales. Solamente que lo estamos parametrizando de otra manera. El sigma cuadrado me va a dar la misma estimación, las diferencias de medias me van a dar igual, o sea, no es que estamos haciendo otra cosa, estamos presentando el mismo, conceptualmente la misma idea, pero parametrizado de otra manera. Si lo hacemos, acá puse, miren, LM, volumen por tratamiento, y pedí un summary, entonces pedir un summary en un modelo lineal es regresión. Esto le estoy avisando a R, che, yo quiero una regresión, así que armame las DAMI, o sea, no tienen que hacerlo ustedes manualmente, R lo hace automáticamente, y fíjense que si yo pido con esto un summary, me da, miren lo que tenemos acá, intercept, que es el estimador del beta 0. ¿Qué sería este número entonces? 2,02. La media del control. Exacto. ¿Ven? Acá les puse las medias para que lo vean, es la media del control. Y el 0,57, negativo. La diferencia de la media del etanol con respecto al control. Es esto de acá. ¿Ven? Esto es la magnitud del efecto del tratamiento con etanol. Digo, si le agrego etanol, el volumen cerebral baja en promedio 0,58 centímetros cúbicos. Y si le pongo vino tinto, la media baja 0,35 centímetros cúbicos, siempre con respecto a la referencia. ¿Estamos? Entonces ahora, este está estimando beta 0, este está estimando beta 1 y este está estimando beta 2. Que ahora son, este primero es una media y estos dos son diferencias de media con respecto a la primera.
Y estos errores estándar son errores estándar para diferencia de medias, salvo el primero, que es un error estándar de una media. ¿Estamos? Es como que me está haciendo comparaciones de todos los tratamientos con respecto al control. Y este error estándar que tenemos acá es el mismo error estándar, el mismo... Perdón, no es error estándar, R lo llama error estándar, pero se acuerdan que habíamos visto que era un estimador de sigma. Es un estimador de sigma y es el mismo que, si hacemos las cuentitas, que yo obtuve con el ANOVA de hace un ratito, para estos mismos datos. ¿Sí? Bueno, pero atenti. Esto es para que juguemos y entendamos esto de trabajar una quali como quanti. Ahora pregunto, ¿tengo acá una prueba global que me diga al menos uno de los tratamientos difiere? No estamos viendo eso, ¿no? No, en regresión no ves eso, ¿o no? Y en regresión, cuando tenía la dosis de etanol, veía, hay un efecto del etanol. Y en ANOVA teníamos, para estos mismos datos, teníamos el AF que decía al menos un tratamiento difiere. Pero si yo pido un summary de esos mismos datos, no tengo una prueba global. Segunda cuestión, los coeficientes me ven diferencias con respecto al valor de referencia, pero acá no tengo, por ejemplo, una prueba de qué pasa con el etanol y el vino tinto, no está testeado acá. O sea, no están las comparaciones que me interesan, son comparaciones con respecto a la referencia. Pero, además, esto es como si yo hiciera comparaciones simples de test de T con respecto a la referencia. No hay un control del error global. Por lo tanto, estos P-valores no son confiables. No los vamos a usar, no voy a usar este P para decir que el etanol difiere del control. Voy a hacer un tuque con estos datos, que es lo que habíamos comentado antes. ¿Sí? Es decir, que esta salida en general, la salida de una variable cualitativa en formato regresión, la verdad que no nos sirve de mucho. Pero necesito que incorporen esta capacidad de poder modelar variables cualitativas usando variables indicadoras para situaciones donde tengamos que mezclar qualis con quantis. Y necesito que ustedes entiendan que miden los coeficientes. Los coeficientes de las variables indicadoras miden deltas de medias, salvo el de referencia, que es la media del tratamiento de referencia. Todos los demás son deltas de medias. Bueno, entonces ya están presentados comparación de medias y regresión, las dos situaciones. Vimos que una comparación de medias la podemos modelar como regresión. Y acá, nada, título informativo. Vuelvo al ejemplo de la dosis de etanol, esto para contribuir más a la confusión general, para que vean todas las variantes. La dosis de etanol la habíamos modelado como quanti, ¿se acuerdan? Pero en una de esas, imagínense que si en vez de responder así, yo tuviera puntos acá y puntos, no sé, por acá arriba. Entonces digo, acá una recta no va. Y capaz, bueno, una cuadrática, pero es muy forzado. No, me conviene modelarlo como si fueran medias. O sea, comparación de medias. Tal vez me interesa eso. ¿Sí? O alguno me dice, no, pero una regresión solamente con 3 dosis, con 3 valores de X, es medio jugado. Hacete comparación de medias. O tal vez a mí me interesa estimar precisamente esto versus esto, o esta versus esta, que eso la regresión no lo hace específicamente, me interesa estimar diferencias de medias. Es decir, puede pasar que mi X sea quanti, pero que a mí me interese modelarlo como quali, como comparación de medias. ¿Cómo hago eso? Simplemente le aviso que mi X, que era un número, ahora quiero que lo tome como factor. Entonces eso automáticamente ajusta este modelo, mu más alfa i. ¿Sí? Fundamental, este modelo que está acá no es el mismo modelo que hicimos al principio de todo con la regresión para dosis de etanol. Es otro modelo distinto, el error me va a dar distinto. No son modelos comparables. En uno estimamos un beta 1 que suponemos que es constante, que cuantifica la relación con y con X. En cambio acá no voy a tener que estimar, que es lo que hice acá, una media para 2 y 0, otra para 1, otra para 2, no puedo interpolar,
Es otro modelo. ¿Sí? Perdón, otro modelo en relación al Primero. otro... El primero de todos, al de dosis de etanol como regresión. Este lo ok. modelo 1 y este es modelo 3. Sí, modelo 3. ¿Sí? O sea, me sirve cuando no hay linealidad. Por ejemplo. O si vos específicamente tenés una pregunta que querés estimar una diferencia de media. Que el objetivo en regresión no es estimar diferencia de media. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que el primer ejemplo donde teníamos la dosis que era cuantitativa, yo acá la trabajé como cualitativa y ajusté un modelo que me va a dar otro P diferente al de recién y donde voy a contestar otras preguntas. Ya no voy a estimar una pendiente, sino que voy a estimar la diferencia de esto con esto y ver si difieren significativamente, bla, bla. ¿Sí? Y con esto, un poco para cerrar, para resumir lo que vimos hoy, modelos lineales en los parámetros. Para R siempre es lo mismo. Todo lo que vimos hoy se modela exactamente de la misma manera que esta estructura de acá. Ahora, ¿cómo la cocina, cómo va a ser? Depende de la naturaleza de la variable explicatoria. Si la variable explicatoria está ingresada como cuantitativa, es una variable cuantitativa, vamos a tener un modelo de regresión. Modelo de regresión que va a tener, esto, supongamos para una única X, estos dos parámetros. Si la variable explicatoria es cualitativa o la ingresamos nosotros como cualitativa poniéndole el factor, va a ajustar un modelo de comparación de medias con alfa sub i. Este modelo es exactamente el mismo que este otro generando las variables indicadoras. Variables indicadoras o DAMI 1, DAMI 2. Es el ejemplo del vino hecho como comparación de medias clásico o hecho con variables indicadoras. Estamos ajustando el mismo modelo. Entonces, a ver acá, este cuadro, quiero que se centren en esto. Tenemos regresión versus comparación de medias. A favor de uno, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Vimos que el modelo de regresión usa menos parámetros, porque está haciendo algo muy lindo que es estimar el efecto de la X con un único parámetro que es el beta 1. En cambio, la ANOVA tenemos que estimar esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia. Necesitamos un montón de medias para ver el efecto de la X sobre la Y. Así que va a tener siempre más parámetros. El modelo de regresión nos permite interpolar. En cambio, el modelo de comparación de medias solamente concluimos sobre los tratamientos específicos que formaron parte del modelo. Todo esto es bueno a favor de esto, ¿no? Esto es bueno y esto es bueno, es mejor que estas otras dos. Pero el modelo de regresión asume que hay una relación lineal. Es esto de acá, es esto, es una cuadrática, hay una ecuación. Nosotros estamos suponiendo, hay un supuesto de linealidad. El modelo de comparación de medias no pide eso, no implica ninguna relación, es más libre. No me importa, una media sube, después baja, después se duplica, no importa, porque son compartimentos estancos. No estoy forzando una relación entre todos. Por lo tanto, si nuestra variable explicatoria es cuantitativa, regresión va a ser nuestra primera opción. Vamos a ajustar un modelo de regresión. Si nuestra variable es cualitativa, no, vamos a ajustar este modelo. Sabemos que es equivalente a este, pero este es un perno, digamos, es complicado pensarlo como una regresión, así que vamos a ir por esto, sabiendo que lo podemos escribir así y que en el fondo tenemos exactamente el mismo modelo. ¿Sí? Y lo último que vimos es que eventualmente yo a mi X, que es cuantitativa, la puedo trabajar como factor y ajustar un modelo de comparación de medias. Pero ojo, porque esos modelos no son equivalentes. No es lo mismo tratar a la dosis como cuantitativa 0, 1, 2, que tratar a la dosis que es cuantitativa como control, dosis media y dosis alta.